Me toca el tema de bronquiolitis. Vamos a empezar con un caso clínico. Lo leo rápidamente. Es un masculino de 1 año con 3 meses que acude a consulta, puesto que la madre refiere iniciar con cuadro hace un día con rinorrea y tos no productiva. Actualmente refiere escuchar un silbido en su respiración, hiporexia y el paciente se encuentra lloroso. Como antecedente, nació a las 35 semanas de gestación, o sea, pretérmino, peso 2 kilos 400 gramos, talla de 50 centímetros. La madre no le dio seno materno. A la exploración física vas a encontrar frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 30, temperatura de 37,1, saturación de 92%, relación inspiración-expiración normal, no presenta tiroides intercostal, no hay aleteo nasal y presenta sibilancias al terminar la expiración, tampoco presenta estertores. Entonces, por la presentación, sospechamos que es una bronquiolitis aguda. ¿Me pueden responder cuál es el agente etiológico más común de esta patología? Muy bien, ya están respondiendo. La respuesta con la D. Muy bien, entonces es correcta. La primera respuesta es del virus sincitial respiratorio. Por un cuadro viral, varios virus provocan esta enfermedad, pero el virus sincitial respiratorio es el más común para bronquiolitis. Ahí está. Entonces, ok. Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico de la bronquiolitis aguda? Por medio de teletórax para establecer el diagnóstico, por medio de cultivo exodofaringeo, radiografía de tórax y biometría hemática. Es un diagnóstico que se hace clínico y puede presentar una prueba rápida para detectar a la gente si presentamos alguna duda diagnóstica o por PCR. ¿Me pueden apoyar en contestar, por favor? Mi compañero contestó que la ve. Eh, este, Otra compañera igual que la ve. Bueno, ahorita vamos a revisar el tema a fondo, pero la respuesta es clínico y en caso de que haya diagnóstica se puede hacer una detección de la gente, ¿vale? Entonces ahorita vamos a revisar el tema, pero la respuesta es sí. Ante la evaluación del caso, ¿cuál consideramos que será la mejor conducta a seguir? La opción A es dar tratamiento sintomático, nebulizaciones, educar a los papás brindando datos de signos de alarma, vigilancia en su domicilio, con temperatura y saturación y revaloración a las 24 o 48 horas. La respuesta B, dando antibióticos, antihistamínicos y corticosteroides. La respuesta C, directo ya referida a segundo nivel. La respuesta D, por medio de vasoconstrictores nasales y corticosteroides. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Es importante analizar el caso clínico, ya que en esta patología es importante también ver la severidad de la enfermedad para saber cómo vamos a actuar. Entonces, ajá, sí, la pregunta 3, la respuesta es la A, dar tratamiento sintomático. Esto es por la severidad, ¿no? Entonces, mm, vamos a estudiar aquí. A las 24 horas. Bueno, entonces decidimos que vamos a tratarlo sintomáticamente, dar datos de alarma, vigilancia con temperatura y saturación y a las 24 horas vamos a valorar. Pero da la casualidad que a las 24 horas el paciente presenta aleteo nasal, tiroides intercostal, hay una relación inspiración-expiración simétrica, sibilancias en toda la expiración, no presenta aún no presenta crepitaciones, ya, anorexia, el paciente no quiere comer. No hay fiebre, está en 37, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, respiratoria de 40, saturación de 89, ya está bajando, y cianosis peribucal. Aquí, ¿cuál sería la conducta a seguir en base a que el paciente ya está grabando? Solicita una radiografía de tórax,
antibióticos, antihistamínicos, corticosteroides, estabilizar con puntos nasales, salbutamol y ganado y referir a segundo nivel, o dar corticosteroides, salbutamol y revalorar a las 5 horas. Ajá, exactamente, muy bien, compañero, ya estamos respondiendo y la respuesta 4 es ya referir a segundo nivel principalmente, ¿no? Vamos a estabilizar y a referir a segundo nivel. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Me tocó dar meningitis, yo soy el doctor Samuel Gómez y es el diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis aguda, niños y niñas en el primer nivel de atención, ¿vale? Entonces, como definición, la bronquiolitis es el resultado de la disminución del paso de aire en los pulmones de niño por inflamación bronquial. Como les mencionaba, varios virus pueden presentar esta enfermedad, pero el principal y más común es el virus sincitial respiratorio. Esta patología es importante que la analicemos el caso clínico porque se presenta siempre en menores de 2 años. Por eso el paciente que era de 1 año, 3 meses. Y se presenta principalmente en la temporada invernal o inicios de la primavera. Como prevención de la enfermedad es importante el lavado de manos, la lactancia materna. En el caso que mencioné, la mamá no le daba seno materno. Evitar lugares concurridos, evitar contacto con enfermos de infecciones vías respiratorias altas y exposición al humo de tabaco. Si presenta esta enfermedad, puede agravar. Entonces, la bronquiolitis, los factores de riesgo es que el paciente sea pretérmino, como vimos en el caso, el paciente tenía 35 semanas de gestación y de bajo peso. El paciente igual tenía bajo peso, ¿no? Pesaba 2,400. Otro factor de riesgo, cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica del prematuro, familias de bajos recursos y, como ya mencioné, la temporada invernal. La clínica del paciente la clínica del paciente va a depender de la gravedad. Como vimos en el caso clínico, puede empezar pues de forma leve e ir agravando. Pero principalmente si hay rinorrea, tos, si ya está más grave con dificultad respiratoria, sibilancias, estertores, crepitantes finos e hiperinsuflación. Es el cuadro más clásico. Entonces siempre hay que estar al pendiente de estos pacientes de que no se nos agrave. Eh, la fiebre no es un síntoma cardinal. En el paciente que les expuse nunca tuvo fiebre. Su presencia o ausencia no descarta la posibilidad de la infección. Sin embargo, si los pacientes presentan fiebre, puede que tenga alguna infección adyacente, ya sea alguna infección respiratoria o alguna otra pulmonar. Entonces, el diagnóstico es clínico. No es necesario hacer una radiografía para llegar al diagnóstico con pura clínica. En caso de que haya una diagnóstica, podemos hacer una prueba rápida para detectar el agente causal. Todo esto es lo que menciona la guía de práctica clínica. En cuanto al tratamiento sintomático, vamos a controlar la fiebre con paracetamol, vamos a dar nebulización en solución salina hipertónica y si la saturación ya empieza a bajar abajo de 92, vamos a brindar puntas nasales o nebulizaciones hasta estabilizar al paciente, que mínimo esté arriba del 92%, ¿sale? Si el paciente presenta antecedentes de atopia, asma o alguna alergia, hay que dar 1 o 2 disparos de salbutamol, ya que puede presentar broncoespasmo y con salbutamol lo rompemos. Posteriormente vamos a seguir valorando la respuesta clínica, ¿vale? Y ver que no agrave el paciente. No se recomienda dar corticosteroides, descongestionantes ni vasoconstrictores nasales, mucho menos antibióticos, ya que vemos que es un agente etiológico viral. Tampoco no recomiendan dar antihistamínicos e inhibidores de leucotrienos. Entonces, varias de estas estas respuestas estaban expuestas en el caso. Entonces, pues hicimos bien en nada responder que con puro sintomático. Cuando el tratamiento no farmacológico, vamos a dar líquidos en tomas pequeñas, vamos a dar ácidos nasales con agua hervida o salina, vamos a hacer que el paciente esté semisentado, evitar exposición de humo de tabaco, porque pueden agravar, y arroparlos mucho, ¿no? Ya que pueden exacerbar la fiebre. Y estar tomando la temperatura frecuentemente. Estos son los datos que les vamos a dar a los padres para el cuidado del pequeño. Entonces, en cuanto al seguimiento, como vimos también en el caso, es importante la revaloración después de 24 a 48 horas. Imagínense que no se hubiera revalorado al paciente
y pues los pacientes, pues, digo, los familiares pues no saben mucho luego de estas enfermedades y lo dejan así y empieza a grabar al paciente, a grabar y pues luego pueden llegar a casos más severos e incluso a la muerte, ¿no? Entonces sí es importante decirle a a los familiares que a las 24 o 48 horas tienen que regresar con su bebé. Esto es para determinar la función respiratoria y para ver las condiciones generales, ¿no? Vamos a hacer una exploración otra vez general, sobre todo a nivel pulmonar, teniendo en cuenta especialmente aquellos con predictores de empeoramiento de su evolución, como son algunos ejemplos que sean menores de 12 años o que tengan antecedentes de hospitalización. Entonces vamos a educar a las papás, a los papás con las medidas que ya mencionamos. Hay que estarles enseñando el estado general del paciente. Los datos de alarma es importante siempre dárselos, ¿no? Aunque sea por una enfermedad respiratoria chilera, siempre hay que estarle sobre ellos, sobre los signos de alarma pulmonares. La saturación de oxígeno que le estén valorando también y que estén comiendo. La recuperación de esta patología es después de 2 semanas. Eso es importante porque luego los papás se desesperan al ver que su hijo está tos y tos y que no mejora. Entonces sí es importante calmar a los pacientes y darle bien las indicaciones sobre esta patología, ¿no? Entonces, y todavía la tos después de estas 2 semanas puede seguir, puede continuar por algunas otras semanas más. Entonces, ¿cómo vamos a saber la severidad del paciente? Esto es en base a esta escala para bronquiolitis aguda. ¿Sale? Literal se llama escala para valorar gravedad de la bronquiolitis. Como podemos ver, en la línea verde, en la fila verde están el puntaje de 0, 1, 2 y 3. Y en las columnas del lado izquierdo está la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, esto en base a la edad del pediátrico, relación eh, inspiración, expiración, esfuerzo respiratorio, las sibilancias y si presenta estertores. Entonces, esta parte, pues sí vamos a tener que memorizarla para el examen, ya que depende de los días o meses, es cómo vamos a darle el puntaje, ¿no? Por ejemplo, nuestro paciente que tenía año 3 meses serían 15 meses, ¿no? Aproximadamente. Entonces, a los 15 meses tendría que tener una frecuencia cardíaca menor a 110. Me parece que tenía, a ver, si es el caso clínico, de inicio tenía 120. Entonces, ya aquí le vamos a dar un punto al paciente. Luego, en la frecuencia respiratoria, el paciente tenía 30. Entonces, en la columna naranja, 30 le vamos a dar un punto al paciente, aquí ya tiene dos. Bueno, aquí dice que es menor a 30 lo normal, pero bueno, ya está en el límite, ¿no? Entonces podemos considerarlo como un punto, ya tiene 2 puntos. Relación inspiración-expiración está simétrica, entonces aquí ya serían 3 puntos. Este, Perdón, era normal. En el paciente era normal. Seguimos con 2 puntos. Luego el esfuerzo respiratorio no tenía tiraje intercostal, entonces seguimos con 2 puntos. Las sibilancias, este paciente sí presentaba sibilancias, pero solo al final de la expiración, entonces son 3 puntos y no presentaba estertores. Entonces aquí dice que para la bronquiolitis determinar la gravedad es el puntaje. Entonces, este paciente tenía 3 puntos, entonces lo consideramos leve. Aquí, pues, el tratamiento es sintomático, medidas generales para los pacientes, para los familiares y revalorar. Y luego vimos que a las 24 horas el paciente ya estaba grabando. El paciente ya tenía una frecuencia respiratoria de 120, un punto. Luego tenía la relación inspiración-expiración, eh, ya estaba simétrico, aquí 2 puntos. La frecuencia respiratoria estaba en 40, igual un punto. Entonces ya llevamos 3 puntos. El tiraje intercostal que presentaba igual, otro punto. Entonces ya llevamos 4 puntos. Y las sibilancias ya quedan toda la expiración. Entonces y aquí ya van 5 puntos. Entonces ya es moderado. Aquí el paciente ya estaba grabando, aparte dice que tenía cianosis peribucal, ya estaba grabando el paciente. Aquí ya vamos a tomar otras medidas de tratamiento, ¿sale? Ahorita se las voy a mencionar. Pero bueno, aquí es importante ver
en base a esta escala la gravedad de la severidad del daño de la enfermedad y de ahí vamos a actuar en base a qué le vamos a brindar la mejor opción para el paciente. Luego, los criterios de referencia. Esto también es importante tomarlos en cuenta por un algoritmo que vamos a ver a continuación. Se los voy a leer para que los tengan en mente. Entonces, criterios de referencia, también para mandarlos a segundo nivel, sería prematurez, una edad menor a 3 meses, gravedad de la enfermedad, la tabla que ya les mencioné, bronquiolitis moderada o grave, saturación menor a 90. Si se dan cuenta, a las 24 horas el paciente ya tenía 89 de saturación, entonces pues, ya también era un criterio de referencia. Rechazo a la alimentación o a la vía oral, el paciente decía que ya tenía anorexia, igual otro criterio de referencia, deshidratación, letargia, presencia de apneas, taquipnea para su edad, como lo vimos en la tabla anterior, dificultad respiratoria moderada o grave, diagnóstico dudoso, una comorbilidad asociada, padres adolescentes, que no puedan tener buen control sobre los pacientes, que no tengan mucha experiencia, dificultad en las familias de cuidar al niño, antecedentes de hermano muerto con una enfermedad pulmonar, que no haya tenido mejoría clínica posterior al inicio del tratamiento, la situación económica pues baja, y que los padres o cuidadores no puedan evaluar la gravedad del niño, ¿vale? Estos son los criterios de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en base a este caso? Primero que nada, ver la edad del niño. Este niño pues tiene menor a 2 años, entonces pues ya se puede considerar bronquiolitis, ¿no? Y presenta rinorreotos. Si identificamos algún factor de riesgo para la infección respiratoria, hay que identificar los factores de riesgo para infección respiratoria y también hay que identificar antecedentes y hacer exploración clínica del paciente. Entonces, después de esto, vamos a ver si tiene una infección respiratoria aguda. Si sí presenta una infección respiratoria aguda, vamos a ver si tiene dificultad o no. Entonces vamos a clasificarle gravedad en base a los puntos que acabamos de ver. Si vemos que no tiene dificultad respiratoria, pues vamos a establecer el diagnóstico de enfermedad de infección de vías respiratorias altas, nada más, ¿no? Si sí presenta gravedad, o sea, en base al cuadro 1 que les mostré, y el puntaje es mayor a 4, entonces, vamos a estabilizar al paciente, vamos a, y ya se va a referir a segundo nivel, ¿sale? Entonces, moderado, que es mayor a cuatro puntos, ya se refiere a segundo nivel. Si tiene 3 o menos, ya lo vamos a tener en casa, lo vamos a dar indicaciones a los padres y revaloración, ¿no? Entonces, también hay que ver los criterios de referencia. Si no tiene puntaje menos de 4, pero tiene criterios de referencia, igual se estabiliza y se manda a segundo nivel. Si no tiene criterios de referencia, pues lo que les mencionaba, ¿no? Datos generales y tratamiento farmacológico y revaloración en las 24 y 48 horas. ¿Sale? De ahí, pues ya vemos si mejora o no. Si no mejora, pues igual referimos a segundo nivel. Si sí mejora, pues nada más igual vigilancia y se da de alta al paciente, ¿vale? Entonces, hay que también revisar este algoritmo para ver cómo vamos a actuar en base a la severidad de la enfermedad. Y por último, eh, conclusiones, ¿no? Las perlas de la enfermedad. Entonces, es un niño menor de 2 años. Siempre es importante. Luego nos pueden poner en el ENAM que estábamos en temporada invernal o inicios de la primavera, ¿no? Entonces, también este es un dato que nos puede orientar. Etiología viral, pero principalmente el virus central respiratorio es el agente causal. En caso de presencia, lo que les comentaba, ¿no? En caso de que tuviera fiebre, hay que ver otras posibles enfermedades, ya sea neumonía bacteriana o alguna infección de vías urinarias o alguna otitis media o alguna otra. Para el diagnóstico de bronquiolitis es clínico, nos basamos en la historia clínica y la exploración física y no se recomienda hacer estudios radiológicos ni sanguíneos para el diagnóstico, ¿sale? Obviamente, pues sí le vamos a mandar a hacer estos estudios por seguimiento para ver cómo se encuentra el paciente, pero no para el diagnóstico, ¿sale? Entonces, hay que tener en mente los factores de riesgo del paciente, hay que preguntar bien si no tiene antecedentes de atopia, asma y ver si está recibiendo seno materno.
Y bueno, para la severidad, si tiene menos de 4 puntos, tratamiento farmacológico, control de la temperatura, medidas generales y evaluar a las 24 de 48 horas. Y si tiene más de 4 puntos, criterios de referencia, este, o si tiene mayor de 4 puntos o criterios de referencia, se estabiliza y se refiere a segundo nivel. Entonces, como podrán ver, pues no es un tema tan complicado, pero sí es importante leer y analizar bien el caso clínico para llegar a la conducta, a la mejor conducta que vamos a tener para el paciente. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, pues listo.